El carrusel es un periodo en la vida de la mujer, incomprensible todavía para el hombre promedio no iniciado en MGTOW, que pertenece al 80% de hombres ignorados por toda mujer carruselera. Normalmente, este hombre promedio conseguirá tener relaciones sexuales de vez en cuando y estará muy acostumbrado a rondar la zona de amigos de la carruselera. Ingenuamente se preguntará que dónde está la famosa tarta de la liberación sexual de la que tanto se habla, porque su trozo del pastel no lo consigue encontrar por ninguna parte, y mira que lo busca. O puede llegar a creerse que si él no se beneficia de una sexualidad plena, también tiene que haber por ahí muchas mujeres en su misma situación. Angelito. Desde los 18 años, o incluso antes, se le abre a la mujer moderna un periodo de frenesí sexual que todos los que no han sido invitados a la fiesta no se pueden ni imaginar. Este periodo es lo que se conoce como carrusel. La mujer joven se inicia en él cuando todavía es mentalmente inmadura debido a su juventud, pero muy poderosa en el juego de la seducción y el deseo sexual. El carrusel es divertido y maravilloso porque no implica ninguna responsabilidad. Se pueden encadenar parejas sexuales sin tener que pensar en el día siguiente. La mujer en el carrusel no piensa en labrarse un futuro ni en qué puede aportar a las personas de su entorno o a la sociedad. Todo lo que no sea vivir en el carrusel le parece un rollo, porque lo que quiere es alegría, fiesta y diversión. Consigue tanta atención de los hombres y tan fácilmente que se cree que todo gira en torno a ella, por ella y para ella. Como los niños en una feria, se ríe, se emborracha de luces de colores en cada vuelta y le parecerá increíble que tanta felicidad pueda ser posible. Por fin se siente viva. La mayoría se subirá al carrusel casi de la misma forma en que un toxicómano entra en el mundo de las drogas. Se encontrará de joven en su entorno familiar y escolar con amigos y conocidos que la iniciarán en el libertinaje y que limarán las últimas asperezas, esas pequeñas reticencias que le puedan quedar de la educación opresora heteropatriarcal recibida en su niñez. Le dirán que no pasa nada, que ya verás qué divertido, que todo el mundo lo hace. Debido a que todo es nuevo para ella, la timidez o la inseguridad la harán dudar, pero no sabrá cómo decir que no por no ser descortés, y como además le pican la curiosidad y el morbo, se subirá al carrusel y descubrirá que le gusta dar vueltas y más vueltas, cada vez más rápido hasta perder la cuenta. Por decoro, no enumeraremos aquí las imaginativas prácticas a las que se entregará la mujer carruselera y no intentaremos contar la historia de sus hazañas. Sería demasiado extenso para un solo vídeo. El fenómeno del carrusel está lejos de pasar de moda. Nunca antes el deseo sexual había estado tan incentivado ni tan sobredimensionado, ni tan presente en la sociedad. Tal y como lo conocemos hoy en día, el carrusel es la consecuencia directa de la liberación sexual, que ha conseguido que veamos como independientes tres conceptos que hasta entonces estaban muy interrelacionados: la moralidad, la sexualidad y la reproducción. Hace unos 30 años, muchos hombres hicieron campaña por la liberación sexual de la mujer, pensando que se iban a poner las botas, que disfrutarían del sexo con las mujeres sin límite, pero se encontraron con que aquella soñada liberación derivó en el carrusel, que provocó la miseria sexual de muchos hombres, ya que en el carruselismo, lo mismo que en el capitalismo, hay abundancia solo para unos pocos en detrimento de otros muchos. Las mujeres, además, siempre han promovido la imagen de su inaccesibilidad para crear sensación de escasez e incrementar artificialmente su valor en el mercado sexual. Si a esto le añadimos que en el momento histórico tan liberal y permisivo en que vivimos, las expectativas que crea la hipergamia femenina son tan elevadas y apuntan tan alto en la pirámide social, que a muchos hombres no les queda más opción que conformarse con idealizarlas y fantasear con poseerlas. La fuerza que propulsa al carrusel es la sobrevaloración y el endiosamiento de la mujer. Pero el carrusel tiene fecha de caducidad. Después de haberse pasado una década deslumbrante en la magia del sexo descontrolado y frenético del carrusel, la mujer se ve un día fuera de él, a veces incluso cansada y asqueada de sus propios excesos.
Su biología le sorprende con que ya no atrae a los hombres como antes y que ya no son tan fáciles de conquistar. En definitiva, la joven ya no lo es. Se pasa horas enteras delante del espejo, alarmada por las arrugas que descubre en su cara. Está envejeciendo. Se asusta y le entran unas prisas locas por encontrar la estabilidad de un hombre con recursos con quien formar una familia, pero tiene miedo a equivocarse en la elección, porque se da cuenta de que ya no le queda tiempo. La salida del carrusel nunca es agradable para la mujer. Piensa con nostalgia que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, y le decepciona comprobar que los únicos hombres que se le acercan son los que antes rechazaba, a los que compara con los hombres que la usaban antes y que ya no la rondan. Las carruseleras afrontan el final de diferentes formas. Nos podemos encontrar con las adictas al carrusel, que se niegan a abandonarlo. Aunque éstas no son muy numerosas, cada vez abundan más, y se las reconoce fácilmente porque hacen todo lo posible por no envejecer. La mujer madura, adicta al recuerdo de su carrusel particular, se autoengaña pretendiendo una juventud que ya no tiene. Saldrá a la calle después de aplicarse varias capas de maquillaje, vestirá ropa juvenil varias tallas inferiores a la suya y, si se lo puede permitir, abusará de la cirugía estética. Compensará su deterioro físico con la hipersexualización de su imagen, con la promesa de una sexualidad más accesible. Todo en la adicta tiende a lo sexual, pues ella misma vive por y para el sexo, ya que a lo largo de su vida solo ha sabido valorarse a sí misma en función de su atractivo sexual. Probablemente terminará como una solterona, es decir, sola o encontrándose únicamente con hombres que se apresuran a abandonarla después del acto sexual. Como en un casino, estaba tan maravillada con lo fácil que era todo en el carrusel que olvidó abandonar la mesa de juego mientras ganaba y terminó desplumada. Están también las mujeres que deciden asumir con normalidad su estancia en el carrusel, no porque den muestra de una mayor seguridad en sí mismas, sino porque en nuestro mundo moderno nadie las criticará por su prolífico historial sexual. Estas mujeres que asumen su condición de carruseleras lo confesarán todo orgullosas de ser mujeres de mundo. ¿Tríos mezclando alcohol y drogas duras? Sí, claro, como todo el mundo, tienes que experimentar cuando eres joven. ¿Una orgía en la playa con 14 desconocidos? Sí, claro, todos buscamos nuestros límites cuando somos jóvenes. Si estás buscando material para escribir libros eróticos, la carruselera diplomada podría llegar a dejar sin palabras al Marqués de Sade. Es casi vergonzante la forma en que se entregan a la última de las perversiones sin hacerse demasiadas preguntas. Afortunadamente para ella, la que asume con normalidad el carrusel, es probable que encuentre a un incauto que comprenda y acepte su pasado. Luego tenemos a la arrepentida. La arrepentida acepta hablar de su pasado siempre y cuando esté edulcorado. Nunca irá más allá de dar 3 o 4 pinceladas acerca de su vida anterior. Voluntariamente se olvidará de la mayor parte de su pasado y será una gran aficionada a las mentiras piadosas, porque en la pareja ya sabes que no es bueno contarlo todo. Esta mujer contará que cometió algunos excesos, pero nada de lo que su proveedor actual deba preocuparse. Transformará la realidad de su docena de parejas sexuales y de los 50 o más, ni sabe ella cuántos rollos de una noche, cómo quieres que se acuerde, por algo más aceptable como 3 o 4 novios y algún otro con el que no fue más allá de besarse. La arrepentida espera y confía en que podrá borrar su pasado carruselero para encontrar a un buen hombre que sepa tratarla como la princesa que es. La última categoría corresponde a la puritana. La puritana no endulza la realidad de su pasado sexual como la arrepentida. La puritana niega la realidad con todas sus fuerzas. Clamará al mundo su apego a los valores tradicionales, a la moralidad más estricta, se disfrazará de castidad y pureza e hipócritamente buscará la forma de enmascarar su pasado a través de la religión o se unirá a alguna ONG en la que mostrará al mundo su candorosa virginidad espiritual. La puritana sabe que con su escenificación podrá atrapar a algún hombre religioso, chapado a la antigua o lo suficientemente ingenuo como para creer todavía en unicornios. Pero tened claro
que cuanto más fanatizada sea su puesta en escena, más tendrá que reprocharse por la realidad de su pasado en el carrusel. Este paso por el carrusel de parte de cada vez más mujeres no está exento de consecuencias tanto individuales como colectivas. Las consecuencias individuales son absolutamente personales y cada excarruselera sabrá cómo le afecta íntimamente el paso por su carrusel particular. Subirse a él fue decisión suya, y como persona adulta y responsable no debería culpar a nadie de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero colectivamente, el hecho de que cientos de miles, incluso millones de mujeres actúen de manera similar, tiene que forzosamente influir y condicionar el modo en que evoluciona una sociedad, transformándola de alguna manera. Concretamente, el carrusel de la liberación sexual representa el cuestionamiento del principal contrato social que ha caracterizado la relación entre hombres y mujeres durante los últimos 5 o 10.000 años: la monogamia. La selección de una pareja reproductora es para cada uno de los dos sexos una función psicológica y biológica profundamente arraigada en nuestra vida. Está tan integrada en nuestro comportamiento habitual que con frecuencia ni siquiera nos damos cuenta de cómo condiciona nuestro comportamiento. Para que una especie sobreviva, debe producir descendientes, y esto suele ocurrir de dos maneras. Una, generando una gran cantidad de crías, como hacen los peces o los anfibios, desentendiéndose luego de su cuidado, de tal forma que sólo las mejores sobrevivan. Y otra manera, que consiste en generar unos pocos descendientes a los que sus progenitores cuidan para garantizar su supervivencia. Esta última opción es la que adoptaron los seres humanos. Las mujeres, a lo largo de su vida, tienen la capacidad de engendrar unos pocos niños, que requieren atención y cuidado durante muchos años antes de poder mantenerse a sí mismos. La consecuencia evidente es que para una mujer la mejor estrategia reproductiva se basa en la hipergamia, en compartir el patrimonio genético con el mejor hombre posible, que proporcione una descendencia sana y que se beneficie además de la protección de uno lo suficientemente poderoso como para garantizar la supervivencia de los niños hasta el final de su adolescencia. Por el contrario, para un hombre, la estrategia óptima sería extender su esperma tanto como pueda en la vagina de tantas mujeres como le sea posible. Siguiendo esta estrategia, nunca puede estar realmente seguro de que los niños vayan a ser suyos. De ahí que multiplique las posibilidades. Estas dos estrategias contrapuestas conducen a un hecho simple. Los machos compiten entre sí por el acceso a las hembras, mientras que las hembras compiten entre sí por el acceso a los machos de calidad. Los machos que pierden en el juego de esta competencia no se reproducen. Las hembras que pierden se reproducen, pero con parejas de calidad inferior a sus expectativas. Lo que a la mujer le interesaba de su pareja en aquel tiempo prehistórico era que le suministrara protección y recursos durante el mayor tiempo posible, y que el hombre no la abandonara por mujeres más jóvenes, más fértiles o más hermosas que ella. Es decir, que para maximizar las posibilidades de supervivencia de sus hijos, la mujer debía conseguir de alguna manera que el hombre renunciara a su instinto de reproducirse con cuantas más mejor y adoptara la exclusividad en beneficio de ella. Es decir, que adoptara la monogamia. Pero ¿por qué cambiaría el hombre de comportamiento? ¿Qué podría ofrecer la mujer que hiciera que el hombre sacrificara sus instintos? Para que ese abandono ocurriera, debían llegar a un acuerdo que se alejara del camino marcado por la naturaleza, en el que las dos partes obtuvieran algún beneficio y que les compensara a los dos mantenerlo durante siglos. De este pacto surgió la monogamia, que en el ser humano no es natural sino artificial, por el que cada parte se compromete a limitar sus respectivas tendencias instintivas de reproducción. La monogamia se basa en un intercambio simple. La mujer ofrece a un hombre el acceso exclusivo a su vagina a cambio del compromiso del hombre de satisfacer las necesidades de su compañera y sus descendientes, protegiéndola de otros hombres o de los peligros y las incomodidades de la naturaleza. Con este intercambio se puede ver el sobredimensionamiento del valor de una vagina. El trato es costoso y visto fríamente totalmente desproporcionado.
pero no es excesivamente deshonesto, puesto que los hombres no estaban obligados a aceptar el precio exigido por la mujer, y es difícil que ella no se sorprendiera de lo fácilmente que se dejan arrebatar los recursos los hombres. Aunque el hombre pierde mucha de su libertad y limita sus posibilidades reproductivas a una sola mujer, la mujer también corre un riesgo considerable, ya que apuesta su futuro a una sola baza. Pero este cambio hacia la monogamia no fue solo inducido por la mujer, sino también por los familiares de la mujer, muy posiblemente por sus hermanos varones. Imaginemos la situación. En un tiempo en el que una boca más que alimentar podía suponer una gran diferencia para un grupo humano, que una mujer volviera a donde su hermano, llorando porque el macho alfa que la embarazó se había ido con otra, le suponía al hermano el sobreesfuerzo de ocuparse de su hermana y sus sobrinos, cuando ya tenía dificultades para alimentarse a sí mismo, posiblemente a su madre, que para eso estaban los hijos también, y naturalmente a la mujer y a los hijos de la mujer con la que cohabitara en ese momento. A ese hermano le interesaría más que a su hermana la mantuviera el hombre que la abandonó, por lo que le faltaría tiempo para organizar una batida con algunos primos y amigos, para localizar al huido y obligarle a que se ocupara de la disgustada hermana y de sus desamparados sobrinos. Para la mayoría de hombres, el paso a la monogamia fue en general un acuerdo aceptable. Pero el aporte a la pareja monógama no era igualitario. El mayor gasto energético recaía en el hombre, quien aportaba la mayor parte de los recursos necesarios para el sustento de la familia, por lo que el hombre tenía más tentaciones que la mujer para deshacer el acuerdo, renunciando a sus obligaciones y marchándose a otro lado. Es para evitar esta huida del hombre que, por ejemplo, la familia de la mujer aportaba una dote al hombre en el momento de la unión en matrimonio como forma de compensar que el hombre asumiera la carga de mantener a su mujer. Históricamente, todas las sociedades han estado obsesionadas con la figura de la pobre madre abandonada por el malvado de su marido. No es por casualidad que en los últimos siglos todos los desarrollos sociales y legales relacionados con la familia, la reproducción y la sexualidad se hayan hecho en beneficio exclusivo de las mujeres. Por ejemplo, mientras que en la antigüedad romana la sola palabra del pater familias determinaba quién era o no su hijo legítimo, durante la Edad Media cristiana se estableció que la mujer tenía presunción de fidelidad, es decir, que la mujer siempre era considerada fiel, por lo que solo el hombre podía ser infiel, y esto hacía que el hijo de la mujer fuera obligatoriamente legítimo hijo del marido. No se dudaba más que muy raramente de su palabra. Y esta sigue siendo la situación hoy en día. Ni tan siquiera una prueba de ADN negativa para el hombre que la mujer dice que es el padre le exime a ese hombre de la responsabilidad de ocuparse del niño. Durante el siglo XX existen muchos ejemplos que atestiguan la destrucción progresiva del papel y la autoridad del hombre en los países occidentales, mientras que las mujeres reciben cada vez más ventajas y más recursos por parte del Estado sin que se compense a los hombres rebajándoles las obligaciones materiales en la misma proporción. La autoridad simbólica del padre sobre la familia y los niños se ve limitada y en ocasiones incluso abolida. En muchos sentidos, es el Estado el que toma el lugar del padre y por tanto el padre es despojado de las ventajas que tenía en la pareja y en la familia. Aquellas ventajas que hicieron posible que el pacto original de la monogamia fuera justo, ahora se perciben como injustas para la mujer. En otras palabras, se podría decir que durante el último siglo el precio del acceso exclusivo a la vagina se ha vuelto todavía más caro, porque los recursos y la protección por los que la intercambiaba los reciben ahora del Estado protector. La mujer ya no necesita a los hombres beta proveedores, porque el Estado ya cumple ese papel de beta y por tanto ya solo aspirará a hombres alfa que son los únicos que pueden pagar el nuevo precio. De ahí el chiste de tantas feministas diciendo que el hombre está obsoleto, pero no es el alfa el obsoleto, sino el beta proveedor. Al mismo tiempo, ninguno de los derechos tradicionales de las mujeres ha sido cuestionado. Conservan sus prerrogativas en el hogar, la sobrevaloración de su condición de madre, la consideración de que por defecto necesita de más ayuda y protección que el hombre, etc. Todo esto le permite a la mujer la reconexión con su hipergamia natural.
El paso de la condición monógama de la sociedad al mundo ginocéntrico de hoy no es fruto de una mera casualidad. Es el resultado de la ruptura del contrato social de la monogamia. Pero solo se ha permitido romper el pacto a una de las partes. Al hombre se le tiene todavía atado a sus obligaciones originales. Este mundo contemporáneo, destruyendo el pacto monógamo, nos retrotrae en términos de estructura familiar a varios milenios atrás, al momento en que para los hombres el mundo era una lucha de todos contra todos por el acceso a las mujeres, al momento en el que la mujer se aferraba con uñas y dientes al hombre más poderoso posible, viviendo en la angustia perpetua de que pudiera aparecer una mujer más bella o más joven que le arrebatara su lugar. En muchos aspectos esta liberación de la mujer no es una liberación, es el retorno a la ley de la selva, a la lucha despiadada del todos contra todos. Es la destrucción de las barreras sociales y morales que obligaban a todos a reprimir los instintos naturales para que el grupo se preocupara por algo más que la reproducción y la sexualidad. La pérdida de estas barreras sociales y morales es la causa principal de la aparición de fenómenos como el carrusel, en el que aunque tiene la impresión de divertirse y vivir plenamente su existencia, la joven en realidad arruina las oportunidades de encontrar un cónyuge de calidad. Como la mujer actualmente ve que cualquier comportamiento sexual es lícito, se puede permitir el lujo de cambiar la estrategia reproductiva de la monogamia por la imitación de la estrategia reproductiva del cuco, ese pajarillo que deposita sus huevos en los nidos de otros pájaros para que a sus polluelos los críen los demás. Esta estrategia de engaño o de adulterio puede darse a priori o a posteriori. El más clásico y el más obvio es el engaño a posteriori. Básicamente, consiste en establecer un pacto monógamo con un hombre que puede ser un buen padre y esposo, para luego, a través de una relación extraconyugal, engañarle con otro e incluso tener un hijo con ese otro, haciendo creer a su marido que el hijo era legítimo. Dentro de la monogamia, este hecho se consideraba una violación del deber conyugal, y podía llegar a ser duramente reprimido y castigado. El engaño o adulterio a priori puede parecer más discreto, especialmente porque rara vez se equipara con el adulterio en sentido estricto. Esta estrategia consiste, de hecho, en hacerse embarazar primero por un chico malo con un buen potencial genético, para luego descubrir inocentemente y como si no se lo esperara que ese chico malo realmente era malo como padre y proveedor. En tiempo récord, a veces incluso antes de llegar a dar a luz, esa mujer embarazada de otro se habrá buscado a un caballero blanco dispuesto a renunciar o a diferir su propia reproducción para criar a los hijos de un extraño. Desde el punto de vista de la naturaleza, estas dos estrategias son positivas, permiten la continuidad de la especie. Pero el problema con estas estrategias es que se basan necesariamente en la ceguera de los hombres respecto a la manera en que son utilizados y manipulados por las mujeres. Pero estén ciegos o no, cada vez más hombres sienten intuitivamente que algo está mal y sospechan que el juego está amañado. Nos podemos encontrar, por una parte, con el grupo de los sumisos, que a cambio de la esperanza de acceder a los genitales de una mujer de cuarta mano, reprimen sus instintos y aceptan su papel de hombres dominados, lo que se traduce en muchos casos en su esterilización virtual. No tendrán descendientes o una descendencia más restringida de la que desearían. Estos son la mayoría de los hombres bajo la píldora azul, que aceptan servilmente el papel de engañados a priori o a posteriori. A pesar del engaño, aceptarán dedicar su tiempo, su energía, sus recursos y su capacidad de amar a una mujer que está sopesando fríamente qué situación le conviene más materialmente para maximizar la extracción de recursos de su hombre proveedor, si seguirá en pareja o si se divorciará. Luego tenemos al grupo de los que rehúsan relacionarse con mujeres a largo plazo. Son los hombres que se dan cuenta de la monumental estafa que supone un sistema que les exige que paguen y contribuyan para sostenerlo, sin recibir ningún beneficio a cambio. Este grupo puede considerarse como el de los hombres que han tomado la píldora roja. Este grupo es muy diverso y está compuesto por aquellos que simplemente rechazan cualquier relación duradera con una mujer, en la opinión de que hoy en día
no se dan las condiciones adecuadas para que formar una pareja sea una opción deseable, y por aquellos que se emparejan de todos modos pero siguiendo unos criterios específicos propios, como por ejemplo, descartar a las madres solteras o a las mujeres con demasiado kilometraje. Finalmente, tenemos al grupo de los hombres simplemente confundidos, y realmente tienen motivos para estarlo, pues vivimos en un mundo que nos exige que cumplamos con nuestras responsabilidades como hombres, pero que limitemos nuestros instintos. Un mundo en el que la mujer exige un mayor respeto todavía del que siempre ha sentido el hombre por ella, mientras que ella no es ni tan siquiera capaz de respetarse a sí misma. Un mundo, en definitiva, que pretende controlar y someter el comportamiento masculino mientras promueve el descontrol del femenino. Algunos de estos hombres confundidos caerán inevitablemente en la misoginia y en el rechazo puro y duro a la mujer, pero otros querrán buscar las respuestas a todas las preguntas que se hacen y terminarán ayudados por Internet ingiriendo la píldora roja. Este riesgo de una toma de conciencia masiva de los hombres sobre la realidad de las relaciones de seducción y sexualidad, poniendo en evidencia las estratagemas manipuladoras de las mujeres, es algo que debería preocupar a las mujeres. Para que la sociedad pueda continuar priorizándolas, validando su comportamiento por muy discutible que pueda ser a veces, y considerarlas permanentemente como víctimas de las circunstancias y nunca como responsables de sus propios actos y decisiones, es necesario que exista una gran cantidad de hombres frustrados, sexual y emocionalmente, que se arrodillen obedientes y sumisos ante ellas. Pero el número de hombres que desconfían ante el desequilibrio en las relaciones hombre-mujer es cada vez mayor, por lo que el feminismo, en su carrera hacia ninguna parte, necesitará seguir aplastando a los sumisos para que nunca se les ocurra desviarse de la Matrix, y aplastar y doblegar la insumisión de los que no quieren continuar en el rebaño, para evitar la disidencia al pensamiento único.